Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos otra semana más a Oráculo Enro, un programa en donde las sombras del pasado emergen para contarnos sus secretos más ocultos, en donde la historia y el misterio se entrelazan para ir revelando esos enigmas sin dar explicación alguna, siempre y cuando para aquellos que estén dispuestos a escuchar más allá de lo evidente. Mi nombre es Javier Valdivia, presentador y guía de este programa. Y no solo eso, sino que también pertenezco a la línea del Temple, de la Orden del Temple, exactamente de la línea del Resurgimiento de los 52. La semana pasada estuvimos hablando de matices, ¿no? Por decirlo de alguna palabra, estuvimos hablando de diferentes términos como demiurgo, teurgo, la diferencia de por qué la orden es la orden del Cristo y no la orden de Jesucristo, explicando la diferencia entre unos y otros, y dejamos un poco la puerta abierta para ir explicando realmente la misión oculta o la misión completa de la Orden del Temple, que es lo que vamos a abordar en el programa de hoy. Pero no solo eso, siempre dispongo de mis dos buenos compañeros de viaje que aportan ese aire fresco, esa dinámica y abanico de color que necesita este programa y también vosotros. Así que me voy a retirar a la mesa y le doy paso para sus siguientes secciones. Bien, ya estamos aquí en mesa y vamos a dar paso a mis colaboradores. Por un lado tenemos a Alejandro Cortés y la sección de la parabólica. Esa sección que se dedica a buscar, a localizar esas noticias que pasan un poco desapercibidas, pero que tienen mucho misterio o mucho enigma envueltos en ellas. Y gracias a Alejandro las traemos aquí, las ponemos en el foco y, si nos da pie, debatimos sobre ellas. Buenas noches, Alejandro. ¿Por dónde se ha orientado la parabólica esta semana? Buenas noches, Javier. Bienvenido una semana más a la Parabólica, donde hemos estado encerrando a nuestros becarios para que sigan sacando las mejores noticias y también la actualidad. Así que ya la hemos sacado para Semana Santa, ya ha hecho su trabajo. Parece que es una sección que nos va a aportar bastantes cositas. Y por otro lado tenemos a José Carmona. Y hoy, esta semana, volvemos a traer el espacio Las Voces de Enro. Porque hemos tenido un invitado bastante especial y no queríamos demorarle mucho en su entrevista. Pero qué mejor que José para que nos cuente un poquito cómo ha ido la entrevista con esta persona. Buenas noches, Javier. Hoy tenemos a Miguel Ángel del Instituto de Hemoconciencia. Es un instituto y a la vez una clínica de osteopatía y nos contará cómo son sus técnicas y cómo lleva a cabo la terapia con sus pacientes. Bien, José, pues, como podéis observar, tenemos bastante movimiento en el programa de hoy, bastantes cositas interesantes. Así que no os mováis del asiento porque vamos a empezar primeramente con la Orden del Temple explicando cuál fue esa misión, que la vamos a dividir en varios bloques. Así que, sin alargarme mucho más, dentro cabecera. Vamos a centrar ahora en cuál era el motor que hacía funcionar la Orden del Temple. Vamos a determinar qué fue la misión del Temple, porque siempre cuando se habla de la Orden del Temple siempre viene la misma reflexión. Fueron custodios de los caminos para los peregrinos, fueron una pieza fundamental en la economía de Europa, formando esos bancos, y una gran orden militar. Pero aquí vamos a darle foco realmente a esa misión que llevaba a cabo la Orden del Temple. Y vamos a hacer una pequeña numeración referente a esas misiones. Bien, como iba diciendo, nos vamos a atizar en esa misión de la Orden del Temple. El primer punto sería el retorno de la gloria de Cristo. La llegada del Paráclito sería el segundo punto. El reino del Santo Espíritu, el tercero. El cuarto, la autoridad y el poder. Quinto, la revelación perpetua. Y explicaremos un poquito qué significa eso. Y por último, y la más compleja y más complicada, sería la unión entre la cristiandad y el Islam. Pero bueno, ¿qué fue esa causa de la Orden del Temple, no? Entendemos que durante esos 2 siglos de vida que tuvo la Orden del Temple, se centraron en un torrente imparable de acontecimientos, es decir, tuvieron un crecimiento económico, tuvieron un crecimiento militar, tuvieron una expansión global, pero todo eso era para maquillar o enmascarar su misión espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una fe dogmática, es decir, no repetían las cosas de manera mecánica, sino que tenían un propósito y un objetivo, que era revelar, como siempre hemos dicho, revelar a la sociedad esos parámetros y acondicionar a la gente para esas muestras de acontecimientos. Pero, para que veáis que no era todo bueno, como sabremos, los últimos momentos de la Orden del Temple sufrieron cosas bastante lascivas a su persona, ¿no? Lo tacharon de herejes, que ya explicamos qué significa la palabra hereje, de ser blasfemos, de ser
escupía los enigmas. Todo porque, aunque eran creyentes, pero no obedecían ciegamente a la Iglesia. Vamos a ver que en esa época no solo valía la fe, sino también la obediencia hacia el Papa y hacia el Rey. Y al ser la orden un poco ajena a eso, pues lo tacharon de muchas cosas malignas, ¿no? Incluso como el beso del culo de Satán, no, entre ellas, que es el manto de Turín. Ya hablaremos tranquilamente. Pero ahora vamos a centrarnos en una de las misiones que era la gloria del Cristo. La espiritualidad templaria tenía un eje que era la parusia. No esperaban un Cristo dolente, sino un Cristo sufridor, sino un Cristo glorioso. Para ellos Jesús no era solo el crucificado, era el resucitado cósmico. Por eso en el programa anterior dije que ellos nunca reconocían al Jesús crucificado en la cruz, ya que fue el vencedor del plano material. Y de ahí que las cruces templarias nunca llevan al crucificado dentro, sino son cruces de brazos iguales y de color rojo. Porque con lo que viene a ser el crucificado es como reducir la divinidad del Maestro Jesús a un simple hecho mortal y de sacrificio. También se rigen a la Virgen María como Madre del Universo y Reina y Custodia de la Orden. Y esto hacía que esperaran con certeza el regreso de Cristo, tal como narran los hechos apostólicos. Esta visión tan distinta fue tergiversada, manipulada por el Papa y por los de aquel entonces, como hechos de magia o negra, como sucesos esotéricos que pateaban las cruces, que escupían a los símbolos, como lo estaba explicando al principio, ¿no? Incluso lo del manto de Turín con el beso del culo del diablo, se refería a que una de las reliquias que custodiaba la Orden del Temple era el manto de Turín, que ahora es una de las reliquias más valiosas de la Iglesia Católica, el Vaticano se encuentra. En una de las ceremonias se hacía la contemplación del manto de Turín para revelar el verdadero rostro de Jesús. Entonces en esas ceremonias contemplaban el manto, no besaban nada, ni el manto ni besaban nada. Pero la Iglesia, cuando quiso manchar esa imagen, decían que besaba el culo de Satán. La siguiente es la llegada del Paráclito. Esperaban que llegase nuevamente el Cristo, pero ya no en una forma de unión entre el Mesías y el Cristo, sino que directamente el Cristo naciera como promovió Jesús en su enseñanza. Y muchos textos esenios también tienen esta escritura, de decir, que el Cristo como tal llegaría en forma de Paráclito, que sería la unión entre una pareja sacerdotal en vestida. Y aquí surge mucha controversia dentro de la línea de los sucesores de la Orden del Temple, que piensan que la llegada del Paráclito sería de la pareja sacerdotal, de la suma sacerdotisa y el gran maestre de la Orden Templaria. Pero yo, más bien, esto es cosa personal mía, cuando hablamos de esa pareja investida, lo que nos referimos es que estaban tocadas o unidas en ese momento a la energía del Cristo. Tanto el hombre como la mujer están en esa sintonía. Lo mismo que pasó Jesús en su etapa, que se unió a Cristo y era Jesús el Cristo. Bueno, estaba diciendo que se tenía que preparar el nacimiento de este nuevo ser. ¿Qué tendría consigo? La ley total, la fuerza de Moisés, la gracia del Cristo y la libertad del Espíritu. Esto para muchos es una locura, pero para los templarios era el centro del todo. Sin el Paráclito nada podía empezar. Con el Paráclito todo podría renacer. El siguiente punto sería el reino del Santo Espíritu. Perdón, que estoy con la gargantilla un poquito tocada. Así nace la idea de la tercera alianza. Tenemos que la primera alianza daba a Abraham, basada en la ley del Padre y la ley del Tailión. La segunda con Jesús, basada en el Hijo y la ley del amor. Y la tercera, que es la que aportaban la Orden del Temple con esta misión, la más esperada, basada en el Espíritu Santo y la ley de la libertad. Para los templarios, ellos eran los herederos de esa nueva era, en el Evangelio eterno anunciado por Joaquín de Flor, que hablaba del Paráclito, de la rebelión, de todas las cosas que podrían hacer libres a la humanidad. Claro, la Orden del Temple tenía ese trabajo sucio de intentar volver a enseñar o a encauzar a la gente, como decían los esenios, por el tema de la reencarnación, tanto de Juan el Bautista, ¿no? Cuando llegó y habló de Jesús, la llegada de Jesús. Todo esto, pues, la Orden del Temple tenía que hacerlo. Y utilizaron las cruzadas de Jerusalén para empezar a dar forma a este
proyectos y cambiar un poco lo que hemos dicho, la mentalidad de la gente, porque vivían como muy doctrinados, ¿no?, en esa enseñanza, ¿no?, negando lo de las reencarnaciones, que era solo tener fe y devoción hacia la Iglesia católica. Y ahora aquí llegamos al siguiente punto, que es la igualdad entre la autoridad y el poder. Para lograr la idea se necesitaba una estructura, es decir, se necesitaba que el poder, no un poder por ambición y de obligación, sino un poder equitativo. Hablábamos de un emperador universal, que en este caso caía en la figura del rey de Francia, y un papa espiritual, que en donde caía en la imagen, en la persona del papa de la Iglesia Católica. Pero que trabajaran por igualdad y en sintonía para poder beneficiar a la humanidad, cosa que al final nunca pasó así, sino que lo que hacían era enriquecerse a ellos mismos, y al día de hoy incluso tenemos esa misma imagen, ¿no? Tenemos nuestros queridos políticos, ¿no?, que sean del partido que sean, pues miran siempre hacia su bolsillo propio y nunca hacia la humanidad. Y esto es un problema, la verdad, que bastante grave. Entonces la Orden del Temple intentó, pues, educar de alguna forma en que supieran que el poder no daba autoridad, sino que tenían la obligación de hacer un bien hacia la humanidad. Estas semillas y estas doctrinas las dejaron en una pequeña aldea de Jerusalén. Por desgracia no tuvo mayor recorrido, pero intentaron que de esta forma fuera fluyendo o germinando esas enseñanzas. El siguiente punto era la revelación perpetua. La Orden del Temple perdura al día de hoy en muchos aspectos. No solo en lo que estamos hablando hoy, que son estas enseñanzas, sino que en la construcción dejó un gran legado que al día de hoy se sigue utilizando en muchas de sus infraestructuras, y muchos conocimientos suyos los siguen usando para poder llevar a cabo edificaciones. Dentro de la orden de militares, muchos se acogieron esa forma de educar, o esa forma de combatir, o ese análisis de los campos de batalla, también lo cogen de la Orden del Temple, después de tantas generaciones, ¿no? Los bancos, como he dicho alguna que otra vez, la infraestructura de las carreteras. Entonces son enseñanzas que siguen perdurando en nuestro día a día. Pero una de las más importantes es ese, el despertar de la humanidad, y es lo que aún al día de hoy se sigue esperando que podáis conseguir la Orden del Temple. Y uno de los últimos puntos, que es de los más complicados, fue la unión o intentar la unificación entre la cristiandad y el islam. Es ambiciosa porque cuesta mucho que estas religiones consigan coexistir, porque cada una tiene una esencia, una imagen distinta de lo que consideran la fe. Pero era una misión que ellos quisieron abordar, poder unificar la cruz de Cristo, la cruz de la religión cristiana, mejor dicho, y la media luna bajo el mismo cielo. Todo pasa porque el Islam consideran como Moisés su verdadera muestra de fe y renuncian un poco a lo que es la simbología del Cristo y la Virgen María. Pero no es así, es decir, una no puede existir sin la otra. Y esto es lo que quería decir, llegar a encontrar el justo medio, que es donde coinciden. En vez de buscar las diferencias, buscar las similitudes y poder llegar así de esta forma unificar a estas dos religiones que están tan distantes. Incluso al día de hoy siguen estando en esos puntos muy, muy, muy separados. Es una pena. Pero la verdad, porque todas las religiones, al fin y al cabo, si conseguimos unificarlas todas, hablo del Islam y de la cristiandad, pero si habláramos de todas tienen muchos puntos en común. Y así creo que hemos podido dar un pequeño abanico más a esa misión, no tan visual, no tan transmitida en los libros de los textos, pero sí muy importante porque era la misión principal de la Orden del Temple. Así que espero que seáis partícipes de esta misión, de esta enseñanza, de esta cosas que no se revelan, ¿no?, en los libros de historia, como he dicho. Y de alguna forma avivar esa llama de la Orden del Temple dentro de cada uno de vosotros. Y hasta aquí la sección de los orígenes de la Orden del Temple. Espero que os hayáis disfrutado y hayáis enriquecido. Y ahora voy a dar paso a la siguiente sección con Alejandro Cortés y la sección de la parabólica. La primera noticia de hoy
nos vamos a Japón, donde una empresa llamada Creative Jeans ha querido inventar unos pantalones muy modernos que imitan al tren bala japonés. ¿Quién no ha soñado tener un pantalón que tenga una visera en las rodillas o una malla en vez de bolsillo trasero? Como veis en las imágenes. Vosotros, ¿cuánto de moderno habéis sido? Así que habéis puesto más moderno. ¿Llegáis a la altura de este gran diseñador No lo creo. japonés? Y subimos de un rato largo, pero en pantalones de tren bala no he sido capaz de llevar nunca. Y la visera de la rodilla, pues las rodillas se pueden quemar con el sol. Claro. Y luego en verano, Que son pantalones cortos con visera. con la en visera, cuelga. visera. Qué bien. Claro, esto es tu foco, se llama el diseñador. Y claro, viene el verano y la gente le gusta ir con los jeans y se lleva una malla por detrás y todo para que haya fresquito. Pues si también quieres llevarte la Coca-Cola y todo, Ujú. pues como cuando te sientes en los trenes. Claro. Bueno, Todo- Javi, tú que has sido muy moderno de joven, ¿qué es lo más moderno que te has puesto? De ropa. Sí, yo creo que de todo. No llegaré al nivel de los pantalones, pero ¿Falda? sí... ¿Faldas también? Sí, falda Bueno, Pero sin visera. sin visera. sin visera. Jersey también en el puesto de mujer. Una calleta. Pantalones muy rotos, con muchos agujeros, con mucha licra. Ujú. Un tío moderno. Cortos de pelo, peinados, tintas. Yo la verdad que la moda nunca la he entendido, porque tú te pones a ver la pasarela y vienen unos disfraces que parecen más de marcianos que de este planeta. Pues, hay que improvisar lo máximo de lo máximo. Tú te imaginas aquí, pues tienes que llegar un poco más. Yo creo que se juntan entre ellos y digamos quién está más loco. Y enchufa a la gente. Claro. Bueno, queremos apoyar la moda, sobre todo la española, ya que ahora que están los aranceles para que no bajen el precio. Vamos a la siguiente noticia, que es en Pensilvania, donde la gente pues le gusta mucho correr con el coche y la moto, y va, mucha velocidad. Entonces había muchos accidentes y pensaron los alcaldes, oye, ¿por qué vamos a hacer? Y dice, ¿y si pintamos la carretera de forma ondulada en vez de la línea? Claro, notaron, hicieron la propuesta y claro, tú llegabas allí a la recta y las curvas y dices, coño, que yo voy ebrio. Y empezaba ahí y dices, que habré bebido. Y redujeron la tasa de accidentes. Claro, tú imagínate que vas en la recta, tú vas aquí y ves la audio, madre mía, que yo he bebido aquí y que tú estás ahí. Eso pasa en una carretera llegando a mi pueblo, pero no lo han hecho a caso hecho. Es porque lo hicieron mal. Bueno, amoldándose a la forma de De la montaña, claro, va a pegar a una montaña y hicieron la línea igual, pero claro, Quizá. no coincide con la carretera. Pero La allí carretera sí va recta. lo dicen mucho los moteros. También. Que hay camino de la Palavia, tú vas por el alarma por abajo, el empalme, ese mismo. ese famoso de la montaña. Pero imaginaos que vosotros vais de viaje, ¿no? No tienes esa cosa aquí. Vais de viaje, pues vamos ya a Francia, a un pueblo, a ver Toulouse o alguna de esos. Y ya vais, bienvenido al pueblo. Y de repente veis las líneas pintadas. Vosotros que pensáis que he tomado, que he desayunado. El que hizo la línea estaba borracho. Claro. Pues funciona. Pues está mejor los dibujos estos realistas. No vas conduciendo y de repente ves que como si hubiera un agujero en el suelo. Yo creo que así ahorrarías más accidentes. Hombre, lo mismo puede Lo mismo frenar- provocan más también. Porque el que se lo crea demasiado pega un frenazo y. Mira. Hombre, sí es verdad que cuando lleva una copilla de más y te encuentras, vas conduciendo, va así. Yo tenía un coleguilla Una copia además, en vez de ir así, vas por así para abajo, para barranco. que le gustaba mucho correr, pero vamos, una copilla además, no solo una. Una de más, ¿no? Una, no, dos, ¿En dónde está? No hay que beber, no hay que beber. ¿Dónde está el más? Una más. Que no pueden ver gente joven, coño. Y entonces el muchacho cuando bajaba, era de Viator, bajaba para abajo, iba con el focus a toda leche. Ahora, cuando después de ir de fiesta, iba a 10 por hora así. Y llegaban siempre, no llegaban sus amigos mareados porque bajaban unos cuantos ahí, llegaban estupendamente. Pero claro, eso es un caso de cada un millón. Excepcional. Conducir y el alcohol no van juntos. No, Si ni conduce, no beba. no vemos nada. Ahora vamos a Medio Oriente, la última noticia. No sé si acordáis de cuando se puso de moda ligar en el Mercadona, con las piñas. Correcto. Que según lo que comprabas con las piñas, que si era vino querías fiesta en la casa, que es una barra para merendar, y si llevabas Netflix, pues ver una serie, ¿no? Algo así. No lo recuerdo muy bien. Codificado, ¿no? Está codificado. Pues claro, ¿pues qué han hecho los chinos? Pues quedan en el Ikea. Yo no iría. De base. Y tú sabes... Al Ikea no. Aquí en China. Son laberintos. sin ¿Y fin. sabes de qué suelen hablar allí? De dinero, es lo que cobran de pensión. Claro, yo creo que a esas ciertas edades que ya son gente mayor, Ah, para gente mayor. para gente mayor, la joven no va para el Ikea. Claro, eso debe hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, tú piensas que tú estás conociendo a una muchacha y según su pensión,
oye, pues te puede dar una buena vidorra. Tú imagínate, por lo que sea, tienes que elegir entre dos y no preguntas ciertas cosas y no puedes salir de la puerta de tu casa. Esta gente va sabiendo, esta gente. ¿Cuáles son las preguntas más alocadas que habéis hecho cuando habéis conocido a una muchacha? A ver, preguntas que yo haya hecho, no sé, pero cosas que le haya contado demasiado locas de primera, puede ser. Pues he tenido yo una vida muy intensa, he estado en el ejército, he viajado mucho, me he metido en problemas, como todos los jóvenes, y contarlo demasiado rápido espanta más que atrae. Y es verdad eso que cuanto más problemas dices, más se siente atraída la mujer. ¿Que le gustan los problemáticos? Eso es leyenda popular. Leyenda urbana, sí. Yo creo que es problemático en plan chulería, pero si cuando son problemas de cosas chungas, pues mejor, contar menos se va mejor. Había uno por el Zapillo que decía que mató a un tiburón con un corta uña. Y ese seguro que te atraía atención. Ese seguro que era voto Pues de ya tenía- devoción de la mujer. Sí, eso seguramente. Bueno, y ahora vamos con un poco de actualidad de aquí en España, en el que seguimos el que el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo en estos momentos en que se necesita un acuerdo general y fuerte para el tema de las peticiones que están haciendo la Unión Europea por el tema de defensa. Entonces, ¿qué se puede hacer con nuestros políticos? Que no hay manera que se pongan de acuerdo en que se junte, no sé si se vayan de fiesta. Hay ¿cómo se llama? El ministro de Transporte ahora que se le está haciendo muchas cosas, el señor Ábalos. Sí, hombre, sí se debe hacer amistad y todo, y hacer una fiestecilla todos juntos, a pasarlo bien. Son muy de eso, los políticos. Hacer fiestecillas y reuniones. Hay que pasarlo bien y hacer piña. Podemos trasladar la noticia de la semana pasada, de la del ring de boxeo, y se mete ahí en el Parlamento y se soluciona la Sería cosa. buena también ahí. Hombre, Buen realmente, show para el pueblo. yo que practico boxeo, nos pegamos, pero luego somos tan amigos, ¿eh? Claro. Y tomamos cerveza y todo entero. Y cuando jugaba al fútbol, acuérdate, que salíamos todos picados, que si tú me has puesto con el más malo para perder, que si me has pegado patada en Una el zancadilla, tobillo, no sé qué, claro. que si la semana pasada no sé qué. Era muy delicado. Cada semana había un problema y claro, que está cada uno a ver cómo mejoraba para el siguiente partido. O sea, los deportes de contacto son más sanos. A la larga sí. ¿Cuál es el deporte más raro que habéis practicado? Yo estuve en Budo Taijutsu un tiempo. Y eso era irme para allá, salir lleno de moratones. Tuve 6-7 meses y dije, bueno, si me quiero llenar de moratones me voy a pelearme con una barracuda o algo, pero yo aquí no vengo más. Ahí está. ¿Y tú, Javi? Pues así, no es que sea raro, pero poco conocido el paintball. Está compitiendo en paintball un montón de años. Que aparte de tener un negocio de paintball, superviviente, aquí es muy famoso aquí en Almería. Por eso que sería así un poco fuera normal, pero se me he metido en kickboxing, me he metido ¿cómo se llama? ¿K1? K1. También me he metido. Bueno, me he metido a hacer parring, Ah, el parring. Ha pillado. Era el sí. parring. Está muy bien. Hombre, yo el más raro que he hecho ha sido pues, subir los barrancos de la zona del Cortijo, ahí subiendo barrancos para arriba y bajándolos. Pero bueno, cada uno su deporte. Exacto. Bueno, ya que estamos hablando tanto de Oriente, de Japón y tal, me ha venido un chiste a la cabeza que sé que os gustan los chistes. Soy Nos amante con los encanta, chistes. nos encanta. Y sobre todo los míos. Los ¿no? tuyos más. Sí. Ah, exactamente. ¿Sabéis cómo se dice ligón en japonés? Tira china. Bueno, Ni entrenando lo supera cada semana. Pero es que la gracia está a No, veces no hay en más. En decirlo contarlo. mal. Chistes bien, cada vez hay más gente, cuenta chistes bien. Claro, hay Sí, mucho cada vez mucha humorista gente. por eso. hay gente ya con mucha arte como para que encima tú entres en esa competición. Los cantantes, Tú aspiras a los cantantes se ponen, ¿cómo se llama el aparato ese que cantan como Los Ángeles? el autotune. El este. autotune. Claro. Y luego se lo quita y canta y parece un gato estrujado. Son Esta- chistes faltos de autotune, ¿no? ¿Te pongo autotune? Tengo el No, efecto. Lo natural, ellos avanzan a lo natural siempre funciona. Yo te voy a poner autotune luego en la edición. No Bueno. pasa nada. Gracias por otra semana más y hasta la semana que viene. Muy bien, Alejandro. Otra vez la parabólica nos ha vuelto a sorprender y lo mejor de todo, nos has hecho volver a sonreír. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad y después de los anuncios iremos directamente a las voces de Enro con la mano de José Carmona. Paintball Supervivientes, una emocionante actividad tanto para niños como para adultos, ya que tienen dos modalidades de paintball, paintball para adultos y paintball junior. A partir de 7 años y para familias, disfruta de la naturaleza, del ocio, de la diversión y descarga adrenalina a raudales.
Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza? En Psicoalmería entendemos lo importante que es tu bienestar y el de las personas que te importan. Somos un centro de psicología clínica en Almería, especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión, estrés, autoestima, duelo, adicciones y mucho más. En Psicoalmería, nuestros psicólogos trabajan contigo de forma personalizada, adaptándose siempre a tus circunstancias y metas personales. No estarás solo o sola en tu proceso, ya que contarás con el respaldo de un equipo de profesionales comprometidos con tu avance. Contamos con los psicólogos especialistas más recomendados de Almería, según los últimos estudios de la revista prestigiosa Psicología y Mente y otras de ámbito científico y psicológico. Ofrecemos terapias presenciales en carretera de Ronda 202 y también online, para que puedas empezar tu camino hacia el bienestar emocional desde donde te sientas más cómodo o cómoda. En Psicoalmería somos especialistas en psicología para adultos y también para infanto-juvenil, es decir, niños y adolescentes, además de terapias de pareja, terapias de familia y terapias de grupo. Además, contamos con formación especializada para realizar la técnica de hipnosis clínica, ofreciendo resultados muy eficaces. Psicoalmería es tu centro de psicología clínica. Psicoalmería es tu mejor compañía cuando quieres empezar. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Bienvenidos a Las Voces de Enro, un espacio donde traemos a un invitado para que nos traiga su distinta visión y perspectiva. Y hoy tenemos a Miguel Ángel Pérez Ibarra, director del Instituto Hemoconciencia, creador, docente y facilitador de la técnica Hemoconciencia. Bienvenido. Muchas gracias, José. Vale, hablemos de su trayectoria. Vamos a empezar directamente con las preguntas. En vez de presentarlo, vamos a dejar que se presente él. Entonces, ¿qué motivó a convertirte en facilitador? Bueno, pues todo esto empezó por un accidente de tráfico. Uh-huh. Como suele pasarnos a los que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? Siempre en la vida hay alguna situación en la que te remueve, ¿no? Y esas situaciones pues normalmente están asociadas con accidentes, con alguna enfermedad, con un hecho traumático, ¿no? Una prueba fuerte de la vida. Una prueba fuerte de la vida, y la verdad es que eso me hizo un poco despertarme de la situación en la que estaba viviendo en ese momento, que al principio era muy buena, como solemos decir, socialmente hablando, económicamente hablando y todo esto, pero bueno, no estaba todo lo feliz que me gustaría, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu formación académica y qué tipo de terapia practicas? Bueno, pues yo empecé estudiando ingeniería informática y luego pues empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar desde muy joven en una entidad financiera y luego a partir de ese accidente que hemos comentado, pues empezaron a despertárseme, ¿no?, las sensaciones de que tenía que aprender algunas cosas más, porque en el accidente lo pasé bastante mal. Ajá. Estuve varios meses en cama sin poder moverme mucho, por muchos problemas de sueño. Y entonces pues pensé que podría haber alguna otra manera de ayudar, aparte de lo que había en medicina alopática, ¿no?, en este tipo de fisioterapia, lo que conocemos todos, ¿no? Sí.
Y empecé a estudiar un poco el tema del masaje, un poco la osteopatía, un poco... Como me iba muy bien económicamente y luego el accidente de tráfico, pues me dieron un parón y una indemnización. Sí, me dieron una indemnización y entonces pues me lo gasté todo en formación. O sea, me gasté muchísimo Genial. dinero en formación y Bueno, ya te van picando con la formación. Como siempre me gusta estudiar, pues ahí Genial, vamos con entonces. eso. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo como terapeuta y en qué entorno has trabajado? Pues como terapeuta llevamos ya unos 22 años, ¿vale? Que empecé con el tema de la osteopatía y todo esto, y en 2006 fue cuando desarrollé técnica hemoconciencia, que es lo que realmente es lo que me dedico ahora principalmente, a la inteligencia emocional y a técnica hemoconciencia, que es una técnica de bloqueo emocional, ¿no? Ah, genial. Entonces, ¿qué le lleva a desarrollar esta innovadora técnica para trabajar con las emociones? Pues como te decía, a partir de ese accidente decidí que empezar a estudiar osteopatía, estudiar otras técnicas que pudieran ayudarnos desde otro punto de vista, menos conocido, ¿no? Por decirlo así, o fuera de la medicina alopática. Y esto fue porque yo tuve una experiencia muy buena con un osteópata y a partir de ahí pues decidí estudiar Te osteopatía. inspiró ese osteópata Sí, a porque seguir me ayudó investigando. yo me estaba tratando con fisioterapia, con traumatología, con rehabilitación, pero no terminaba de mejorar. Y este señor pues me agarró y me dio por banda y en 3 semanas estaba trabajando. Entonces para mí eso fue muy sorpresivo, muy impactante, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son las emociones o traumas más comunes que te vas a encontrar en tu consulta? Bueno, pues a partir de ahí, como te decía, yo monté un centro de fisioterapia y osteopatía, ¿vale? Y tenía traumatólogos trabajando para mí, tenía aspectos de psicología, trabajaba con temas de accidentes de tráfico porque es lo que yo viví, ¿no? Y durante esa época yo empecé a estudiar lo que se llama, un instituto que se llama Instituto Player, que está en Estados Unidos, en Palm Beach, pero tienen sede aquí en España y en distintos países. Y ahí trabajan con terapia craniosacral, liberación somatoemocional y una serie de técnicas que partían de la osteopatía. Y me empecé a interesar por la liberación somatoemocional, por el área de las emociones, ¿no? Entonces, pues cuando la gente salía de la consulta, la clínica en ese momento, y ya tenían lo que se llamaban secuelas estabilizadas, es decir, que ya no se podían recuperar más, esto dicho por el médico traumatólogo, pues entonces algunos decidían venir, lo derivaban a mí para trabajar esa parte un poco emocional que pudiera estar lastrando su recuperación, ¿no? Y en eso nos encontramos con que empezamos a tener muy buenos resultados en ese sentido. Entonces empecé a profundizar en ese área más emocional, ¿no? Y después de distintas formaciones, pues desarrollé lo que se llama técnica hemoconciencia, que la desarrollé en 2006, y empecé a trabajar con esta técnica como una forma de acelerar un poco el proceso. Y ahí ya llevamos pues 19 años y luego estamos formando en nuestro instituto. Entonces, en ese mismo desbloqueo emocional descubriste que sí es verdad que había como médicos que digamos daban un diagnóstico que no terminaba de salvar la situación, Bueno, pero al final, sí, lo que pasa con los médicos es que cada uno estudia lo que estudia. Claro. Y cuando tú estudias algo, el mecánico ve las cosas desde la mecánica. Exacto. ¿No? Por ejemplo, el médico, pues el neumólogo ve las cosas desde el tema de los pulmones, del tema como lo haya estudiado, pues... Claro, intenta ver la solución desde su perspectiva, ¿no? Entonces, claro, cuando un traumatólogo que se dedica a los huesos, ligamentos, tendones, etcétera, pues ve que ya no se puede hacer más, que se ha tomado una rehabilitación, que no puede hacer más. Entonces lo que veíamos con la técnica es que gente que estaba, digamos, que desahuciada muchas veces en algunos ámbitos, unos más graves, otros menos graves, pues tenían recuperaciones del 30, del 40, a veces del 60 o 70%, o sea, unas cosas cuando ya se supone que no podían mejorar, ¿no? Claro. Entonces eso era un gran avance, ¿no? Claro, qué interesante. Pues la siguiente pregunta está enlazada con esto. ¿Se puede combinar su técnica con la de otras disciplinas, terapia? Totalmente, sí. De hecho, uno de los fuertes que tiene la técnica hemoconciencia es precisamente esta, ¿no? Es que pueden mezclarlo con fisioterapeutas, lo pueden mezclar con psicólogos, porque al final las emociones están imbricadas en todas las relaciones, en todos los sistemas. La mente, todos sabemos, siempre hemos dicho, ¿no? De pequeños, la mente tiene mucho poder y todos sabemos esto. Pero las emociones es una puerta de acceso al trabajar con la mente y con el soma, con el somático, que significa perteneciente relativo al cuerpo. Claro. O sea que yo tengo alumnos, por ejemplo, que son fisioterapeutas, tengo alumnos que son psicólogos, tengo algún médico, tengo también, pues que pueden aplicar, prácticamente cualquiera puede aplicar esto, ¿no? Qué bien. Vale, pues la siguiente pregunta sería ¿qué perfil de persona atiende con más frecuencia? Pues en principio cuando tenía la clínica me venía mucho problema fisiológico, ¿no? Mucho problema físico de lesiones, de dolores de hombros, de tensiones, de lesiones que no se recuperaban, deportivas, etcétera, etcétera, ¿no?
Y luego con el tiempo pues ya se fue evolucionando un poco más hacia el tema pues más psicoemocional, ¿no? O psicosomático, ¿no? De hecho, técnica conciencia está dentro un poco del área psicosomática, trabaja mucho en el área psicosomática, es decir, cómo la mente puede afectar al cuerpo. Entonces empezaba a llegarme gente del tipo problemas digestivos, problemas de sueño, en general todo relacionado con la enfermedad, la epidemia del siglo XXI, que es el estrés, ¿no? Sí, o sea, la gente tiene muchísimo estrés, ¿no? Entonces por el estrés acaba provocando pues, nerviosismo, tensiones, problemas digestivos, como decía, cefalea, dolor de cabeza. Claro, Trabajamos con el dolor crónico inicialmente y ahora seguimos trabajándolo. Pero en general lo que más nos viene en consulta a mí ahora con el tiempo se ha ido derivando a problemas de estrés. Y luego también, como otra de las cosas que tú dices fue coaching, pues también hacemos acompañamiento, también hacemos algunas consultorías de empresas también. Y puede reforzar la terapia. Y utilizamos la técnica para liberar, para desbloquear situaciones que, por ejemplo, en coaching, si quiero estar aquí, voy aquí y quiero llegar aquí, a veces no sé cómo llegar muy bien porque estoy un poco bloqueado emocionalmente. Bueno, pues liberar emocionalmente y, por ejemplo, con los coaches también es una herramienta fantástica. Genial, gracias por la respuesta. ¿Qué cambio experimentan las personas que trabajan en esta técnica? Pues de todo tipo. En la verdad es que es una técnica que funciona muy bien y es muy eficaz. Entonces, acostumbro a decir que en mi consulta la media pues son 3-4 sesiones, o sea, para la mayor parte de la gente. Es decir, que es una técnica que funciona bastante rápido para resolver prácticamente cualquier cosa. Bueno, otra cosa, tú vienes con un montón de historias y un montón de sintomatologías, pues te puede llevar un poco más de tiempo, ¿no? Pero en general, mi media son 3-4 sesiones. La verdad es que funciona, es bastante eficaz. Y si tú, por ejemplo, trabajas, si eres fisioterapeuta, o eres psicólogo, o eres otro tipo de terapeuta, o de facilitador, pues puedes combinar la técnica y utilizar la técnica solo para las situaciones que se te bloquee un poco esto, ¿no? Porque sirve para desbloquear, ¿no? En ese sentido es muy interesante. Vale, enlazando con esta respuesta, te puedo preguntar, ¿cómo puede aplicarse esta técnica en otros campos de la psicología? Pues se puede utilizar en cualquier campo. Esa es la ventaja que tiene. Yo tengo un máster en programación neurolingüística, tengo un experto universitario en mindfulness, de hecho estoy dando clases de inteligencia emocional aquí en la Universidad de Almería. Y todas las personas con las que se han formado siempre le encuentran una forma de sacarle partido, ¿no? Porque ya digo que es una técnica que es bastante revolucionaria en el sentido de la velocidad y con la que tú conectas con la mente no consciente del individuo y cómo puedes conectar con las situaciones, muchas veces situaciones del pasado que no has resuelto y que están generando desajustes tanto a nivel físico como emocional, ¿no? Y esto acá al final puede derivarse en muchas patologías, en mucha sintomatología que muchas veces es de origen desconocido, vienen y no sabes por qué lo tienen, ¿no? Y vas al médico y tampoco terminan de sacarte nada porque eso tiene las patologías psicosomáticas, que en realidad no hay un problema médico que tú puedas encontrar. Claro, no es como químico del cuerpo, es como que la mente está provocando que haya un desajuste. unas tensiones, esas tensiones están generando un desajuste, un mal funcionamiento, pero no necesariamente tienen que estar provocando ser visibles, quiero decir, ¿no? Es decir, que un médico a lo mejor no lo saca y mucha gente ya sabe que tiene, por ejemplo, el colon irritable, ¿no? O la enfermedad de Crohn, que son enfermedades claramente psicosomáticas indicadas por la medicina alopática, ¿no? Entonces, claro, cuando estos médicos te están diciendo esto, pues te dicen, bueno, esto sabemos que es psicosomático, pero no sabemos tampoco cómo trabajarlo, pues hay una serie de medicinas, efectos más antiinflamatorios, que al final también están sobrecargando el cuerpo, ¿no? Claro. En algunas ocasiones, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo tratándote con esto y no terminas de sacar resultados, ¿no? Luego pueden dar problemas, quizás al hígado, o otros órganos que tengan que purgar, digamos, esos químicos. Efectivamente. Entonces, pues, cuando tú ya has probado la parte alopática y ves que no ha resultado, pues mucha gente de estas personas pues suelen venir, ¿no? Decir, bueno, ya he probado esto, ya está en el médico, me dice, bueno, que esto lo va a tener de por vida, ¿no? Pues estas cosas se pueden tratar y puedes lograr grandes resultados, ¿no? Entonces es una de las ventajas que tiene esto. Ok, genial. Y ya acercándonos a la última pregunta, ¿está capacitando a otros profesionales para que usen esta técnica, verdad? Sí. ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros en 2000, esto lo desarrollé técnica conciencia en 2006, en 2012 empecé a viajar a México, ¿vale? Porque un compañero me invitó allí a hacer formaciones, empezamos a dar estas formaciones ahí en toda la zona latinoamericana y centroamericana. El tema de las emociones está como mucho más imbricado en la sociedad, ¿no? La gente está mucho más abierta a todo esto y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados y eso nos animó a montar luego el instituto aquí en España, ¿no? Entonces desde entonces estamos dando, pues llevamos 13 años dando formación y ahí tenemos, pues digamos, como dos grandes áreas. Tenemos una formación en base a la inteligencia emocional, de una forma más fácil, más práctica de lo que se está dando a nivel pues, académico, por decirlo así. De hecho, hay mucha gente que viene a estudiar con nosotros que luego dan esas clases en la universidad, ¿no? Pues te hago una idea. Están formando formadores. Estamos formando formadores y luego, por otra parte, pues tenemos lo que es la formación de técnica conciencia, pues para facilitadores o terapeutas o incluso gente del mundo general, porque en sí misma la formación lo hemos hecho muy cortito, como muy condensado para que sea muy fácil de aprender y
desde pocos fines de semana puedes empezar a hacer cosas realmente serias, ¿no? Importantes. Genial. Pues debe de informarse sobre hemoconciencia. Gracias, Miguel Ángel, por haber venido al programa. A ti, José. Y hasta aquí las voces de Enro. Un saludo. Saludos. Bien, y como toda buena historia, este programa también llega a su punto final. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y que si tienen alguna pregunta, idea, incluso de alguna teoría conspiranoica y quieren compartirlo con nosotros, libremente pueden ponerse en contacto en nuestros datos de contacto, tanto con nuestro correo electrónico como nuestro número de WhatsApp que aparecerá por aquí, comentándonos lo que deseéis. No os cortéis, siempre estamos abiertos a todo tipo de mensajes que nos enviáis. En el próximo programa prometemos nuevas noticias que nos arrancarán más de una carcajada en la sección de la parabólica. Y así nos iremos de travesía por el código oculto para revelar nuevos enigmas y misterios que nos pueda traer de la mano de José Carmona. Y, que no podía faltar, seguiremos avanzando en la orden del temple. Y ahora sí vamos a ir dando un paso más hacia adelante en el tiempo y nos vamos a ir centrando en la última etapa de la dicha. Y iremos revelando cuáles fueron los motivos de Felipe el Hermoso y Clemente V para atentar contra la orden del temple. Porque realmente, aunque ellos estaban ya preparados para ese final, sí fue un final bastante doloroso y una traición bastante grave. Así que no lo perdáis. No nos podemos ir sin agradecer a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos estamos una semana más aquí. Psicoalmería, Paintball Supervivientes, Diver Evento y el comercio El Oráculo de Enro. Y también Almería TV, que nos ofrece la ventana para poder transmitir este mensaje a ustedes. Mis queridos espectadores, y vosotros sois la pieza fundamental en este programa. Siempre lo hemos dicho, sois la luz de ese faro. Porque sin luz el faro sería útil, pero poco visible. Así que nosotros igualmente transmitimos muchos mensajes, muchas verdades, pero si no hay nadie que nos observe y nos escuche, poco sentido tendría. Y antes de irme, quiero dejaros una reflexión que nos inspirará a seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentemos. Cuando miramos atrás, a veces parece que el tiempo nos escapa, como un suspiro, ¿no? Es decir, ha pasado un año, 10 años y tenemos la sensación de que fue ayer, ¿no? Cuando miramos hacia atrás. Pero si nos detenemos en un momento de nuestra carrera, siendo conscientes hacia el futuro que vamos a descubrir, nos daremos cuenta de que cada segundo de nuestra vida es como si fuera un mundo. Cada momento que vivimos nos añade una enseñanza, un crecimiento. Entonces no hay que mirar hacia atrás con anhelo de esas vivencias del pasado y querer volver a ellas, sino que por muy breve que sea ese instante, es bastante intenso y amplio. Solo tenemos que detenernos y mirar con tranquilidad, disfrutar de toda la travesía que hemos realizado, sin añoranza hacia nuestro pasado, sino con la ilusión de ir hacia nuestro futuro. Así que no dudéis, no os sintáis mal, ni tristes, ni decaídos, ya que cada momento de nuestra etapa de nuestra vida es igual de importante y valiosa. Y que sabe, qué misterio nos disparará el día de mañana. Así que no lo dudáis y vivir cada instante como si fuera igual de valioso que el primero. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros en hacerlo. Así que, sin mucho más, me despido, que pasen un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente semana a la misma hora.